En el nombre de nuestro Señor Jesucristo os saludo una vez más y gracias por su atención, querido oyente, querido hermano, amigos que nos dan su sintonía. Vamos a comenzar orando a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe para la meditación de su palabra. Acompáñame. Nuestro Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Danos tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra. Vamos a meditarla y que llegue a nuestros corazones y que seamos partícipes de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título que le habíamos dado la semana pasada sobre estos estudios es Dios de pactos. Y hemos visto los versos que están en Éxodo de su capítulo 6. Donde Jehová Dios habla a Moisés y le dice, mi pacto voy a cumplir que lo hice con Abraham. Y en este día vamos a ver unos cuantos versos, pero también vamos a hablar un poquito de la historia. Y pongan mucha atención de los capítulos para que ustedes puedan buscarlo, leerlo detenidamente. Vamos a tratar de no leer toda la historia, que es bastante. Espero que ustedes en su tiempo vayan a leerlo detenidamente. Es enriquecedor, es de maravilloso tiempo, para que nosotros nos gocemos en Dios y cómo es que sucedió todo lo que vamos a ver con el pueblo de Israel y cómo lo podemos ver en nuestras propias vidas. Así que hoy nos toca hablar sobre donde dice el capítulo 6 de Éxodo en su verso 6a, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Sacaré, ese va a ser nuestro tema de hoy. ¿Cómo es que Dios le promete sacar al pueblo de Israel? Vamos a ver el trasfondo. Recuérdense de dónde vino Israel, quién es Israel. ¿Y por qué le dice sacar de esa tierra de Egipto? Porque habían estado en la esclavitud. ¿Cómo fue que llegaron a la esclavitud? Así que en Génesis, si ven en el capítulo 12, del verso 1 al 6, Jehová le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y del verso 4 dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Aquí vemos cómo Abraham fue llamado por Jehová Dios. Y Abraham aquí le dice Dios, sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Y Abraham sí, llevó a su sobrino, a sus criados, a su esposa y sus bienes, claro que sí, todo lo que él había adquirido como una persona. Abraham se cree que era un gran persona rica, una persona de bienes. Y él se fue para donde Jehová Dios le había dicho. Y le dijo, te voy a mostrar, yo te voy a decir. Y ese fue un salto de fe de Abraham. En ese tiempo, cuando él salió de su tierra,
y salió, dejó a la demás familia, dejó a todos los parientes, y a pesar de que él llevó sus bienes, llevó todas las cosas que él tenía que podía llevar. Una de ellas es el ganado, sus bestias, no sé si tenía caballos, pero camellos sí, creo que sí tenían, ovejas, y todos esos animales y sus criados quienes apacentaban sus ovejas. Él salió y dejó atrás toda su parentela. Dejó la vida de negocios. Quizás dejó también sus amistades, porque creo que una persona de ese rango social tenía amistades, pero él lo dejó todo eso. También las personas que vemos aquí salieron a un lugar sin que tener, por decir, un lugar a donde ir. Dios le dijo, vas a ir y serás bendición. Algo muy importante que creyó Abraham en Dios era que él le dijo que voy a bendecir tu nombre. Voy a dar esta tierra a tus hijos, a tus descendientes. Entonces es algo muy importante que la bendición que Dios le dijo a Abraham también lo dice a cada uno de nosotros. Y nos pide que salgamos y que salgamos de este mundo, salgamos de ese lugar donde estamos, ese lugar que se llama el mundo de pecado. Y ese es exactamente lo que dejó Abraham atrás. Esas costumbres, esas tradiciones, todo este tiempo de social que traían entre amistades, no lo creo, pero a lo mejor sí. Él tenía aquellas convivencias con personas que hacían fiestas, hacían de diferentes cosas que a lo mejor que no traían ningún agrado. Y él creyó al Señor y se fue. Y es exactamente que a veces pasa con nosotros ahora, que cuando el Señor nos saca, por eso le dice, te sacaré, el Señor nos saca de este mundo para que nosotros dejemos atrás todo aquello. Dejemos esas costumbres. Aunque a veces nos duela, el Señor Jesucristo dijo, si no vas a dejar a tu padre y a tu madre, quiere decir que no es que abandone uno a sus padres, sino que todas esas costumbres que quizás nuestros padres nos atrapaban o que nos hacían que nosotros participáramos en ellas, si ellos no son cristianos, ellos pueden acarrearnos o nos pueden presionar a hacer esto o aquello. Y eso es muy, pero muy difícil para veces a muchas personas dejar todas esas costumbres. Pero vemos aquí en Abraham que Jehová lo sacó. Y él dijo, sí, yo voy. Y se fue. La bendición que Dios le prometió, dice, bendeciré a los que te bendigan. Se imagina para aquellas personas que bendijeron a Abraham también fueron bendecidos. Pero hay algo muy importante también que Dios nos dice, que el que vaya a maldecirnos o maldecir a Abraham también fue maldito. Está escrito. El cristiano a veces llega a ser odiado, porque el cristiano ahora, aquella persona que hacía quizás algo desagradable, algo que hacía trampa, por ejemplo, ganar o hacer ventaja, tomar ventaja de algo, ya no lo hacía o ya no lo hace. Podemos tener enemistades entre estas personas. Y algo muy importante, Jehová le dice, te mostraré en el tiempo futuro. Si usted quisiera verlo de una sola vez, entonces no lo está haciendo por fe. Y Abraham en Hebreos 11 se le llama el padre de la fe. El padre de la fe. Porque él creyó. Porque le iba a mostrar. Y Jesucristo nos está diciendo a nosotros una morada, como dice Juan 14. En la casa de mi padre dice, muchas moradas hay.
Eso es lo que Él nos está prometiendo, nuestra salvación. Y exactamente ese lo que nosotros debemos de entender y creer tal como lo entendió Abraham. Algo más. Dios siempre nos muestra la recompensa. Nos dice cómo llegar a ese lugar. Y muy importante, cuando Abraham se fue, como Jehová le dijo, dice en el verso 4, Él se llevó a todas las personas y era, dice, de una edad de 75 años. Muy importante, muy importante. Y vamos a ver por qué es importante. Porque 75 años es una gran vida. Para muchos de nosotros podemos decir, wow, 75 años es una larga vida. Pero le voy a explicar por qué. Vamos a ver en el verso 4 por qué dice eso. En el verso 4 nos dice, se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Harán también se va a ver, o podemos verlo, entre Egipto, que vamos a ver los pueblos de Israel más adelante, y otro paralelismo que podemos ver es el mundo donde nosotros vivimos ahora. 75 años es una gran vida. Usted puede venir a los pies del Señor, quizás muchos dicen que han creído al Señor a los 7 años, 8, 9, 10, 11, y otros podemos decir hasta los 30 o 35 años, 40, 50 años. Y a veces yo entiendo que es difícil quebrar los hábitos que uno ha venido practicando por los últimos 20, 25, 30, 40 años, 50 años. Y aquí Abraham, 75 años. Dos cosas. No hay edad para llegar al Señor. No hay edad. Pero a la misma vez, a pesar de que esa edad que dejó Abraham a Harán, lo dejó, no regresó hacia ella. Nunca vemos más adelante, por eso les decía, es muy bueno que ustedes lean toda esta historia, porque nunca se va a ver a Abraham en toda la historia que haya dicho, ay, me gustaría regresar a Harán. No. Entonces es muy importante eso. Es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahora ¿por qué Lot se fue con ellos? Bueno, es muy importante también conocer a Lot. Más adelante, Lot se desvía de Abraham. Pero quizás Abraham compartió esas buenas nuevas que Jehová Dios le había dado a su esposa y a su gente. Me voy a ir. Adiós. Muchas personas tenemos que quizás dar la noticia a nuestros familiares y decirles, yo soy cristiano, creí en Cristo. He escuchado de muchos ejemplos. En mi familia inclusive pasó eso. Cuando mi padre creyó al Señor Jesucristo, contento le fue y le dijo a su padre, a su tío y todo que yo he creído al Señor Jesucristo. Dice que por un poco y le daban una paliza. ¿Por qué había hecho eso? Mas sin embargo, él siguió y hasta ahora sigue. Lo mismo puede pasar en usted, no volver a ver todo atrás. Abraham creyó en el Señor a los 75 años y tomó su familia. Pero Lot, que escuchó las buenas nuevas, escuchó, oh, esto está bonito, me voy contigo, tío. De todo corazón el tío dijo, sí, vente, vámonos. Pero vemos que Lot más adelante se apartó de Abraham. Pero sigamos con lo que vamos a ver ahora.
La promesa de Jehová para la descendencia de Abraham lo vemos en el verso 7. Es muy importante que nosotros veamos que lo que el Señor Jesucristo le dice a Abraham sobre qué va a pasar con su descendencia. Y algo que le dice es que Jehová le iba a dar esta tierra a toda su descendencia. A toda su descendencia. Y por eso que vamos a ver de cómo el pueblo de Israel que estaba en Egipto tenía que regresar a reconocer su tierra. A tu descendencia daré esta tierra, le dijo Jehová. Y edificó allí, dice, un altar a Jehová. Eso es lo que le prometió Jehová Dios a Abraham. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? El pueblo de Israel, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a ver un poquito de historia, vamos a hacer un resumen. A Abraham le prometen la tierra para su descendencia. Abraham más adelante, si usted sigue leyendo, tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac llega a tener 2 hijos. Estos 2 hijos se llamaron Esaú y Jacob. Y Jacob fue elegido para ser el padre del pueblo de Israel. Y Jacob tuvo un hijo que se llamó José, el cual los hermanos lo vendieron a Egipto. José era un hombre piadoso de Dios, conocía de la palabra del Señor y él era piadoso a Dios, piadoso a Jehová. Y lo bendijo Jehová. El faraón en ese entonces, Dios le había revelado para que se manifestase el poder de Dios en medio de ese pueblo y el pueblo de Israel, para conservar al pueblo de Israel. Jehová interpreta los sueños del faraón y llega a ser el ministro de Egipto. Llega una gran hambruna en Egipto, en toda la tierra, y vemos que Jacob tuvo que tomar toda su familia, 70 dice la palabra del Señor, y tuvieron que moverse a Egipto. Fueron muy bien recibidos, les dieron un lugar, una tierra donde vivir, y se multiplicaron, llegaron a multiplicarse. Por eso es que cuando nosotros vemos ya en Éxodo 1, vemos que había un nuevo faraón que no conocía. Quizás la palabra más apropiada es no reconocía lo que José significaba para Egipto. Por envidia, por lo que sea, pero es algo que estaba bajo los planes de Dios. Y puso al pueblo de Israel, porque se estaba multiplicando, a una esclavitud. Pero ni aún así, el pueblo de Israel fue bendecido a pesar de la esclavitud. Pero ellos clamaron a Dios. Y Dios los escuchó. 400 años estuvieron en esclavitud. Así que el bisnieto de Abraham, José, fue el que llevó al pueblo de Israel o a su familia a Egipto. Y ellos
está relatado en Génesis 46-47, en Éxodo 1 y 2, donde vemos que Faraón no reconoció quién era José. Egipto y el Faraón aquí lo podemos ver como el mundo, y quizás podemos también ver como la cultura en el mundo donde nosotros vivimos. El faraón como el príncipe o el diablo que nos atrapa en el pecado. A pesar de esto, Jehová mandó a Moisés y a Aarón para liberar al pueblo de Israel. Y cuando llegaron, el faraón no quiso oír. Y luego les dieron unas señales. Y vamos a ver cuántas señales y cuántas plagas fueron dados al pueblo de Israel. En el capítulo 7 de Éxodo vemos una señal. Vemos una señal donde la vara de Aarón se convierte en serpiente. Y por supuesto, como conocemos muy bien, hay en este mundo hechiceros, magos, y allí dice que los hechiceros y los magos de Faraón también pudieron duplicar lo que Aarón y Moisés estaban haciendo de parte de Jehová. Pero lo hermoso de esta señal es que la vara de Aarón se comió las serpientes que habían hecho los hechiceros de Faraón. Y lo volvió a tomar la vara y se convirtió una vez más en una vara. ¿Se imagina? Una señal. Faraón no iba a creer. Jehová mismo había dicho que iba a endurecer el corazón de Faraón. Así que la señal no era para él. La señal era para el pueblo de Israel, para que reconocieran, porque ellos preguntaron, ¿de parte de quién vienes? Por eso es que les dice, yo soy Jehová, que te voy a sacar. Te sacaré. Pero ellos no creían. Y como se endureció el corazón del faraón, Jehová Dios le dice a Faraón, eso es lo que va a suceder si no dejas ir a mi pueblo. Y en los capítulos del 7 en adelante, en el verso 14, vemos la primera plaga, que es la plaga de la sangre. Se convierte el agua en sangre. La siguiente, la plaga de las ranas. ¿Se imagina tomar sangre? Y luego ranas por donde quiera. ¿Se imagina aquí sobre la mesa, en mi cama? Ahora que nosotros tenemos autos, ¿se imagina usted entra a su auto, ranas por donde quiera y que le esté cantando? Las moscas, ¿cuántos de nosotros nos gustan las moscas? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una mosquita? Matarlos. Apenas una mosca. Y a millares. Como que sí duele. El ganado. Murieron mucho del ganado de los del faraón, pero dice que todo lo que era la pertenencia de los israelitas, nada les iba a pasar. Lo mismo, ellos estaban protegidos de la sangre, ellos tomaban su agua bien limpia, no tenían moscas, no tenían ranas, no les pasó nada al ganado, no daño les pasó a ellos. Las úlceras, es un mal tremendo, se imagina todas con úlceras. Granizo. Siempre nosotros queremos proteger nuestros autos cuando hay granizo.
Se ve muy feo. La langosta, dice, y tinieblas. Pero ellos estaban en luz, mientras que los egipcios estaban en tinieblas. Y el último, para que se convenciera Faraón, es la muerte de los primogénitos. Hasta allí todas estas plagas, usualmente nosotros vemos que el pueblo de Egipto fue el que sufrió todo lo que sufrió el pueblo de Egipto, para que el faraón se convenciera. ¿Por qué no castigó nomás al faraón? Pero se castigó todo un pueblo para que dejasen ir a otro pueblo. Ahora, una vez más, yo les digo que estas plagas no eran para que entendiese Faraón, porque al final nunca entendió Faraón, sino que para que el pueblo de Israel y yo conociéramos o conozcamos y creamos el poder de Dios. Esta es la verdadera enseñanza que nos da ahora. Entonces, eso es lo que pasó. Saliendo de ellos, salieron, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Salen, llegan enfrente del Mar Rojo. En el capítulo 14 de Éxodo usted puede leer que ellos están ya listos para cruzar. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos no creían aún en Jehová. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Es murmurar en contra de Dios, en contra de su siervo Moisés. Éxodo 14. ¿Y qué es lo que le dice Moisés como respuesta que le dio Jehová? En el capítulo 14 de Éxodo, de sus versos 13 y 14, nos dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no lo volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La promesa de Jehová. En Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en Gálatas 4:3 también nos dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimentos del mundo. Si nos damos cuenta, por eso les decía que Faraón y Egipto es una calidad del que es similitud que vemos ahora en el mundo. Esta generación de israelitas habían también nacido en esclavitud. Cuando el patriarca Jacob y sus 70 de familia, sus 12 hijos, y la esposa de ellos, sus hijos, sus nietos y José, cuando llegaron ellos y estuvieron allí, estaban libres, pero llegaron a tener esa esclavitud, estar bajo esa esclavitud. Esta generación nacieron bajo la esclavitud.
Así lo mismo usted y yo, si no hemos creído en el Señor, aún estamos bajo esa esclavitud. Y esa es la esclavitud que el Señor Jesucristo nos quiere sacar. La esclavitud del pecado. El yugo de la esclavitud ese. Y eso es lo que Él nos pide hacer. Y cuando vemos aquí en 2 Corintios 5:17, cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando sacaron al pueblo de Israel, ellos debieron entender que todas las maravillas que nuestro Señor Jesucristo, Jehová Dios, había hecho al pueblo de Egipto, las maravillas que ellos recibieron, que nunca fueron tocados ni fueron dañados, las plagas que sufrió el pueblo de Egipto, era para que ellos abrieran los ojos y ver toda la maravilla que ellos sí se beneficiaron. Sin embargo, antes de llegar, menos de 3 días, empezaron ellos a murmurar. Vamos a ver otros versos que nos da un poquito de qué pensar. En Éxodo 15, vemos que ellos pasaron el Mar Rojo, seco, dice, las paredes de aguas a su izquierda y a su derecha. Y ellos pasaron. Y una vez más, vieron el gran poder de Jehová sobre el pueblo de Egipto. Y la maravilla y la señal que ellos habían visto una vez más, que ellos habían cruzado sanos y salvos. Sanos y salvos. Salieron 3 días después de haber cruzado el Mar Rojo. Los versos 22 al 27 del capítulo 15 de Éxodo dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Vea lo que dicen los versos siguientes. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Les dieron agua, pero ¿qué es lo que pasó? Murmuraron. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y decir, quizás ellos eran muy nuevos y quizás esté hablando a alguien que es muy nuevo o es recién que haya entregado su vida a Cristo. Pero recuerde el ejemplo de Abraham. Por eso nomás es un paréntesis.
Cuando el Señor Jesucristo lo salvó, le pide a usted salirse y lo está sacando y no debe de estar murmurando. Muchas personas tienen dudas, inclusive murmuran a Dios. Estaba escuchando una vez a unas personas que recién se habían entregado al Señor y la primera murmuración que tenían era: ahora ya no me alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque anteriormente hacía trampas para ganar el dinero. Ahora tiene que ganarlo honestamente. Aquí ellos murmuraron. Y una vez más Jehová se manifestó delante de ellos. Se manifestó grandemente. Y aquí Jehová les dice que los probó. Y les dice: obedezcan y nada les va a pasar. Obedezcan y nada les va a pasar. Dios conoce nuestras necesidades. Él quiere sacarnos de ese hoyo, de ese problema, de esa actitud, de esa angustia que a veces tenemos, o la desesperación de querer hacer algo. Nuestro Dios nos va a bendecir, nos va a suplir y nos va a sanar, como dice aquí. Les dio el agua. Él cumple con su promesa. Él nos va a proveer nuestras necesidades. Y esa es exactamente la vida gloriosa que nosotros debemos de vivir en Cristo. En el capítulo 15 se había visto un regocijo, un cántico de Moisés y María. Me imagino que ellos participaron también. Dieron gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Apenas 3 días empezaron a murmurar. ¿Por qué? Porque a veces no queremos dejar nuestra vida atrás. Una vez más, 2 Corintios 5:17 nos dice: he aquí, todas son hechas nuevas. No nos aferremos a la vida anterior, a las cosas que hacíamos antes, sino que esta es una nueva vida en Cristo. Él ya nos sacó y nos pide que vivamos nosotros como personas cristianas. Y esta es la vida que nosotros debemos de caminar en Cristo. Nos pide cada día más, cada día. Muy importante en la vida del cristiano, que dice: así que el que está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es nueva criatura. Yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No me debo de aferrar. El pueblo de Israel, la esclavitud había llegado a su final. Se acabó. No murmurar. Hay que seguir adelante. El Señor Jesucristo cumple su palabra. Él les dijo: los voy a sacar, y nos va a sacar. Nos va a curar, dice Él, va a ser nuestro sanador. Y vamos a orar que el Señor bendiga a todos y que nos dé la sanación si necesitamos ser sanados. Ore conmigo. Nuestro Dios y buen Padre, gracias una vez más, porque tú, Señor, nos enseñas y nos dices qué debemos de hacer. Padre, te pedimos por aquellas personas que están enfermas. En este tiempo de calamidad que nosotros estamos, Señor, viviendo, hemos escuchado, Señor, especialmente nuestras familias y la familia de la fe, Señor, de tu iglesia,
nadie ha sido, Señor, infectado. Gracias, Padre. Tu palabra se cumple porque sabemos que tú no has, Señor, librado de este mal. Padre, te ruego que sigas ayudando a cada uno de mis hermanos, que sigamos confiando en ti, oh Señor. Si hay alguien enfermo, Señor, en los hospitales, usa aquel doctor, usa la enfermera, usa el enfermero y todo el personal, Señor, para que ellos den la medicina necesaria. Aquella persona que está cuidando de su padre, de su madre, de su hermano, su hermana, esposo, esposa en casa, Señor, dale la fuerza. Padre, te pedimos grandemente por aquellos que están disgustados entre familia. Señor, reconcílialos. Que en estas pestilencias no nos vayan a, Señor, a quitar el gozo que tú nos das. Padres e hijos, Señor, ayúdalos. Aquellas personas que necesitan, Señor, consolación, que necesitan, Señor, una palabra de aliento, dáselos, oh Señor. Guíanos a cada uno de nosotros a seguir confiando en ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos y seguiremos con nuestros estudios la próxima semana. Que tengan una buena semana de victoria, de grandes éxitos. Hasta pronto. Dios los bendiga.